molécula DMT, contenida en plantas como, están listos, Mimosa tenuiflora, Diploteris cabrerana o Psychotria viridis. McKenna describe al DMT como una molécula simple que está a solo 2 pasos del triptofán. Strassman plantea que el DMT puede ser la explicación científica de relatos místicos relacionados a la meditación, ayuno y visiones cercanas a la muerte. Los relatos de quienes han consumido la ayahuasca son bastante consistentes entre sí y describen revelaciones espirituales basadas en la defragmentación de la realidad, tiempo y espacio, encuentros con entes inmateriales. The best thing that ever happened to me that I retired from boxing, because of me working out and me getting, I was so intense with this. My whole objective was hurting people and wanting to be the best, and my ego took over, and I'm like Tyson, I'm the best to ever live, and all this bullshit. And dealing with my partner Rob Hickman, I happened to embark on this, come across this thing called the Toad. Are you familiar with the Toad? Yeah, what you're talking about is 5-methoxy-dimethyltryptamine. Oh, that's it right there, yeah. Yeah. And I came across that, and I smoked this, I don't know, this medicine, drug, whatever you want to call it and stuff. And I've never been the same. I look at life different. I look at people differently. And the experience I can't even express, really. It's almost like dying and being reborn. I saw the city in the deep, deep distance that was dark green and all these lights flickering and clouds flowing over it. And this all started after tremendous geometric patterns that are incredibly rapid that you cannot describe to anybody. They're so fast. After those had slowed down, I saw this city in the deep distance. So I was sort of watching that, and then this ball of light goes right past me, right in front of me, like, what was that? It didn't scare me, except it was so close. After that, I started looking around. It's like you're in this place, and you're going, why am I in this place? And then I noticed that there was this woman off to my right with a real long nose. She had green skin. She was turning this dial, and I realized she was turning the volume of lights up and down on the city in the distance. And as soon as I looked at her, she noticed I was watching her. And she said, so what else do you want? I said, what else do you have? I was drawn to the pineal gland, which is a very small organ in the center of the brain, which has always been an object of interest and even veneration for a lot of esoteric physiological disciplines. I thought, it wasn't totally crazy to presume a pineal site of origin of DMT, which, fit in nicely with my theory that the pineal was somehow involved in naturally occurring mystical states. Bueno, efectivamente, Pablo, mira, no es poco las palabras que han elegido para titular en principio el estudio, ¿no? Ahora vamos a ir a las conclusiones. El estudio dice, en inglés, pero traducido al español sería, encuestas de experiencias de encuentro con entidades ocasionadas por DMT inhalada, fenomenología, interpretación y efectos duraderos. Porque es tal cual de lo que se trata y a lo que apunta la encuesta. Ojo el piojo, y esto es una apreciación mía como no psiquiatra y no psicólogo, pero como que alguien que lee una encuesta y está interesado en la misma, no dice alucinaciones ocasionadas por DMT. ¿Está claro? O no hace ninguna referencia a que son fenómenos de tipo alucinación o alucinatorios.
también dicho, alucinatorios. Eso a mí me llama mucho la atención porque todo el informe de alguna manera apunta, y esto es muy importante, a que existen esos encuentros, que existe otra realidad. Acá me van a matar porque no lo dice de manera explícita, pero sí implícita en lo que es el conjunto de todo lo que demuestra. Porque en ningún momento dicen los encuestados alucinan o creen ver. No, no existe eso. Con respecto a la conclusión, y este es otro tema, es muy importante lo que dice la conclusión. Es muy importante. Lo voy a volver a leer. Las experiencias de encuentro con entidades ocasionadas por DMT tienen muchas similitudes con las experiencias de encuentro con entidades no relacionadas con las drogas. Paremos ahí porque sigue. Paremos ahí. Tiene mucho que ver. Si uno sigue, se va a notar que todo el escenario, todo el entorno, toda la mecánica que se da en un encuentro no relacionado con drogas, dentro de los cuales el informe incluye con bastante frecuencia el tema de los encuentros con ETs o fenómenos de la ufología, eso lo dice y lo remarca. Al parecer, esto está complementándose de alguna manera con lo que es con los que ven o dicen ver los que consumen la droga. Pero ¿qué es lo importante? El escenario, la mecánica, las formas, los mecanismos generales de comunicación, etcétera, son los mismos. Por ejemplo, hablan de que se dan comunicaciones de tipo extrasensorial. Extrasensorial significa fuera de los sentidos, valga la redundancia, ¿no? Entonces, la comunicación es de tipo generalmente telepática. Se dan en entornos de tipo fantásticos, inusuales, fuera de esta realidad, etcétera, etcétera, cuando sabemos que muchos de los encuentros que se dan dentro de lo que es la casuística ufológica también tienen esa mecánica, ¿no? La diferencia que hay, y vamos a hacerla cortita, entre lo que han visto los que consumieron DMT y los que no, es que la mayoría, y en un 85%, los que consumieron DMT lo ven como una experiencia positiva. Y con una caracterización, o sea, una distribución porcentual dentro de la descripción que serían los seres, muy distinta a los que serían los que no consumieron droga. En el caso de los que consumieron DMT, la mayoría lo ven como seres guías, ser espiritual, una figura buena, una figura... La mayoría. Hay un porcentaje muy bajo, muy bajito, por ejemplo, de criaturas fantásticas como un gnomo, no sé, esas otras criaturas. O sea que lo negativo se ve poco con DMT. Se ve más bien lo positivo. En cambio, sin DMT, la casuística ya cambia. Tenemos otro tipo de entidades. Tenemos entidades tipo, se ven, en el caso de lo que es la ufología, se ven reptiles, se ven humanoides, en el caso de los grises, insectos, mantis. Lo hice el estudio. Se la califica como negativa, aunque luego dice que pueden terminar siendo positivas. Eso ahí lo citan a Mack. Creo que Mack se quedó con eso nada más, porque no, bueno, se interrumpió su vida nada menos, no pudo seguir con el tema. Pero Jacob, que sí siguió, ya tiene una visión un poco más amplia de esta cuestión, y nosotros también, ¿no?
Así que, o sea, la fauna cambia y la cuestión es tirando a negativa. Ya incluso se habla de otras cuestiones, se hablan de demonios, o fantasmas, cosas más negativas, ¿eh? Pero, Sí, vuelvo a repetir, es como que todo está dentro de o una realidad o una realidad alterna que es la misma, donde los mecanismos para interactuar son los mismos. ¿Ok? Y el estudio apunta a darle en cierta manera entidad a esa realidad también, no solamente entidad de los seres, sino a esa sí, realidad también, porque estamos hablando, en definitiva, de que no se trataría de una mecánica de tipo eh, alucinatoria, sino de que se trata de un estado de conciencia alterada y del ingreso a otra realidad. ¿Ok? ok. Esa, A mí me o sea, llama vista mucho de... la atención, me Sí, llama mucho la atención que en un 80%, no sé, veo la estadística, tienen encuentros con seres. sí, o Está sea, muy vinculante con las entidades. A ver, yo a veces me pongo a referir que generalmente cuando se habla la ciencia convencional, habla sobre el tema de los alienígenas y sobre el tema de las adopciones, a veces tienen que ver con una especie de fantasía que crea la persona, de un estado de shock psicológico, a un trauma de la infancia con un familiar. Entonces yo me pongo a pensar, a ver, si yo soy una persona de origen africano que vive en Estados Unidos, si yo tomaría DMT, tendría imágenes de esclavitud. Si soy una persona que tuve vinculaciones con los desaparecidos en Argentina en los 70, yo tomaría DMT y soñaría con Falcon Verde. Falcon Verde se le dice porque los militares en la época de los 70 secuestraban a civiles con Falcon Verde. Entonces en Argentina el Falcon Verde es una gran representación de los oscuros años del proceso. sí, ¿Sí? fíjate Si yo que, fíjate, estaría en África, por ejemplo, o en Australia, yo soñaría un nativo con DMT, la extinción de los blancos que ocasionaron las masacres a trocenos. Sin embargo, todo el mundo ve entidades y son prácticamente las mismas que se ven en estado de abducción o cuando se le practica una hipnosis regresiva. Aparecen los mismos bichos. Entonces, ¿el DMT qué es un psicoactivo alucinógeno o algo que te hace ver más real que la realidad? que todo el background cultural o folclórico que tiene cada persona de sus países, el background cultural, lo que ha aprendido de chico, lo que le ha pasado de chico en cada región de este mundo, influye, y es así, seguramente, así en lo que es la descripción de lo que ve, porque para hacer la construcción de lo que ve, usa lo que tiene, ¿no es cierto? Por eso un aborigen que nunca vio un avión diría un pájaro de madera o un pájaro brillante, no va a decir un avión, lo va a comparar con un pájaro, ¿entendés? Pero independientemente de eso, en estas encuestas recientes, no estamos hablando de los años 70, es ahora, si son 2019, creo que se terminó, no ven personajes de Harry Potter. Y la película ET Encuentro Cercano pasó hace mucho, discúlpenme. O la invasión B. O sea, O Invasión la B, por casuística favor. reptiliana data de cientos de años. Yo siempre digo la película esta de Guerra de los Mundos, de Orson Welles, todos tendríamos que ver licuadoras flotando que absorben los mundos y nadie ve nada. Ni te Siempre ven cuento, ni la te misma. cuento, ni te cuento si un hincha de Boca toma DMT, diría Maradona. ¿Qué pasa? Por eso este estudio que estamos nosotros analizando, ya lo habíamos dicho en otras anteriores entrevistas, esto entra como un engranaje aceitado a todo el fenómeno de la adopción, el fenómeno Sí, de la descripción de los sí, alienígenas. sí, unifica el universo dentro Claro, de lo que sería todo el fenómeno espiritual, las visiones de tipo con los que meditan, los que hacen viajes astrales, los que dicen acceder a ese universo, con también
con los que viven dentro de ese universo, pero hacen tareas no santas, como serían nuestros amiguitos de ojos oblicuos. Que sea dicho de paso, nuestros amiguitos de ojos oblicuos figuran en todas las culturas, los aborígenes los dibujan más o menos de la misma manera, y van a decir, este ve History Channel y alienígenas ancestrales. No, disculpen. El 80 o el 70% habla de seres que parecen tener porque está consultado dentro de lo que es la encuesta, que son seres autónomos, que son seres que persisten luego de la experiencia, o sea que son seres que retornan, que vuelven, que no dejan de existir luego de la experiencia. Y otra cosa, ya pasando a otro tema, es que deja cambios en la persona. Y esto, querido Pablo, como ufólogos o ufólogos nos interesa mucho. Exactamente. Inclusive, perdón, Luciano, acá una de las descripciones habla en un bajo porcentaje que la entidad venía de adentro de la persona, del cuerpo de la persona, y ahí otra vez estaríamos ensolapando el principio de la parasitación tan negada por la ufología convencional. En un estudio científico lo dice. Podría ser, yo lo vi de esa manera, podría ser. Todo esto hay que tomarlo, lógicamente, con cautela, ¿no? Pero digamos que las piezas encajan perfectamente dentro de lo que nosotros, por lo general, ya intuíamos en base a nuestra encuesta, porque ¿de dónde sale todo? Nosotros nos pasamos toda la vida investigando, leyendo, hablando, muchísimo hablando con personas que han sufrido el fenómeno de abducción, y todo esto que se cuenta, nosotros de alguna manera ya lo sabíamos. Exactamente. Inclusive te hago una pregunta para que vos me la aclares, que acá dice que la diferencia entre la toma de MT y no la toma de MT son los grises. ¿Y vos por qué crees que es así? Porque el gris está dentro de los que ven, los que no consumen la droga, porque el gris está dentro de nuestra realidad, está en la 3D, es de esta realidad, que coincide, haya casualidad, con lo que se argumenta, lo que dicen muchísimos de simples robots biológicos, que del otro lado, como no tienen la posibilidad directa de meterse de nuestro lado, como tales, esos seres, digamos, no tan positivos, utilizan como mano de obra a estos pequeños robots biológicos, y todo está bastante trillado en lo que es la ufología, y a mí me parece que es así. También se dice de que hay seres que están del otro lado que sí tienen la posibilidad, y con un gran esfuerzo de tipo tecnológico y otros, de aparecerse de nuestro lado, y hay otros que absolutamente no pueden venir de nuestro lado, a menos que se facilite un portal orgánico, que no es otra cosa que un avatar. Cualquiera de nosotros, que se integre otra conciencia y resulte ser un muñeco totalmente dominado o parcialmente dominado por otro ser, ¿no? Pero vamos me quiero hablar de los cambios ontológicos, eso me encanta. Ahí el estudio dice que un 56% era agnóstico o ateo. Y que luego de la experiencia, la mitad de ellos empezaron a creer en alguna divinidad, ser superior o ser creador, no en Jehová, sino en una entidad creadora, en algo o en una realidad superior. Esto es muy importante porque le cambió lo que es la base ontológica de la persona, que es su comprensión, la comprensión de su ser y de su relación con el universo. Esos efectos dice que son duraderos porque la persona le cambia la vida. La persona no es la misma, cambia su forma de ser. Dice el estudio que no le tiene más miedo a la muerte luego de esto, porque es como que sabe a qué hemos venido, de qué va este juego, y saben que la muerte no es el final. ¿Es cierto? Entonces, Luciano, para ir cerrando, analizando este estudio, vuelvo a repetirte lo mismo. ¿El DMT es un psicoactivo alucinógeno o es algo que
aporta una realidad más real que la realidad? Bueno, eso de que aporta una realidad más real que la realidad, lo dice el estudio también, porque es otra de las preguntas que hacen, si fue y las personas responden que la lucidez o lo vívido que sintieron de esa experiencia lo hace sentir más real que la realidad. A mí, te digo la verdad, yo nunca consumí esa droga, no la recomiendo, esto es importante que lo digamos, no lo recomiendo para nada el consumo de esta droga ni de ninguna droga de que sea psicoactiva. Para mí es dentro de lo que es tomar un camino de la conciencia, me parece que es hacer trampa. ¿eh? Puede tener resultados muy negativos también de consumir esta droga y conozco casos de que les ha pasado, como con cualquier droga. O sea, no queremos hacer una apología al consumo de ninguna droga. No, Ahora seguro, sí, seguro. sí me parece que es la llave que habilita a nuestro cerebro como el interruptor que teníamos en las viejas videocaseteras, que si no corrías la norma de PAL B o PAL N a NTCC, veías todo en blanco y negro. Y cuando la corrías, cambiaba la percepción y entrabas a una norma más amplia que te permitía ver en colores y ver otra realidad. De eso se trata. Esta droga te habilitaría esos sentidos que los tenemos nosotros, como la vieja videocasetera, pero que nos falta correr el switch. Que vuelvo a repetir, para correr ese switch no hace falta la droga. Querido Luciano, muchísimas gracias por esta fascinante y riquísima entrevista. Gracias de verdad. Gracias a vos, un placer enorme. Ay, para hablar. Lo que es la ciencia y la semántica de la ciencia, están diciendo de que es un psicoactivo alucinógeno. O sea, yo tomo DMT y alucino y veo cosas que no existen. Sin embargo, los mismos que toman los DMT tienen esta clase de experiencia con estas entidades descriptas en este paper científico de lo mismo. Ahora, podría pasar una situación dinámica que en el caso de que los alienígenas podrían entrar a una habitación a abducir, generar DMT en forma provocada para quizás tener la abducción sea más fluida. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Sí, ¿qué es lo que muchas veces conversamos? Que hay entidades que tienen la capacidad de poder manipularnos nuestros pensamientos. Estamos hablando de que son entidades de una dimensión diferente a la nuestra. Si tienen esa capacidad de poder manipular los pensamientos, y a su vez nosotros, como seres humanos, tenemos la capacidad de manipular nuestro cuerpo, nuestro cerebro, pudiendo generar tanto sanarnos como enfermarnos, que básicamente es eso, tenemos la capacidad de generar DMT, tenemos la capacidad de tener momentos de una percepción ampliada. Estas entidades que son sumamente poderosas, que nos manipulan, nos manipulan prácticamente mucha parte de la sociedad, ¿no pueden tener la capacidad de poder generar eso? Yo creo que sí. Entonces, una forma de hacerse ver es esa. De hecho, puede pasar de gente que estando fuera de esa realidad que se percibe o que ampliada, hasta puede ver a una persona flotar, ¿sí?, sin darse cuenta que está llevada por algo, porque no lo podemos percibir con la vista, con el sentido común. Claro, entonces, muchas veces hay filmaciones donde ve que algo se mueve o que se eleva solo, pero no percibimos qué es lo que lo eleva. Pero quizá, si uno genera su propio DMT,
no solamente percibe lo que lo eleva, lo que es, a dónde va. Bueno, eso es lo que apuntamos y nos agarramos de alguna manera de este paper leyéndolo completo, porque es verdad lo que comentaste vos de los elfos, los gnomos, que están en una parte mínima, ¿sí? Están en una parte mínima. Muy bajo porcentaje, o sea, donde más se hace énfasis es en la entidad y extraterrestre en un 40%. Exactamente. O sea, y también hay un detalle, también me llama la atención, de este paper científico, de estas universidades tan prestigiosas, es que podemos entender lo que estamos en el estudio del fenómeno de adopción de hace muchos años, es que cuando se produce la dinámica de adopción, se genera en un plano totalmente dimensional, fuera de la 3D, ¿sí? Entonces ahí jugaría el rol de que la DMT se metería en ese mismo plano. Sin embargo, el paper científico dice algo muy claro, que las experiencias DMT solo se refieren a entidades alienígenas de origen reptiloide, de origen insectoide, lo dice el paper científico, no lo digo yo, pero no están los grises. Y este paper se ensolapa tan bien y tan dinámicamente con la adopción porque sabemos, por estudio y por toda la experiencia, que los grises están en la 3D. Y si vos tomás DMT no van a estar nunca. Son los más físicos de la realidad. Exactamente. Y no lo decimos nosotros, Gustavo. Esto es un paper científico de universidades de neurociencia. Muchos se jactan con la neurociencia y los estudios científicos y las pruebas científicas. Estamos ante quizás una prueba de que el DMT es la evidencia en la cual existen estas entidades en forma fehaciente, ya que los que toman DMT y los que no toman DMT ven lo mismo. Entonces, la verdad que es una maravilla este paper científico. Es increíble. Y esa conclusión, que es la parte final de este informe, donde habla de la interpretación y los cambios persistentes atribuidos a las experiencias de las personas informan acerca de haber tenido un encuentro con una entidad. Escucha esto, o escuchen a los que puedan ver esto, aparentemente autónoma. O sea, no es algo manejable a través de nuestra mente. Es totalmente independiente. Totalmente independiente. Y esa parte es crucial del informe. Totalmente. Porque está de plano con lo que decimos muchas veces, con lo que tomamos, de que esto existe y que tienen su inteligencia, sus movimientos, sus momentos, sus tiempos propios. Exacto. Que es lo que no podemos manejar los seres humanos en un estado de abducción o de intrusión en un dormitorio. Exactamente. Ellos manejan de manera autónoma ese momento. Inclusive en gran parte del porcentual de las experiencias, también se ensolapa muy dinámicamente con la investigación del fenómeno de adopción, porque gran parte de las personas que han experimentado la visualización de estas entidades con la toma del DMT, gran porcentaje, no la mayoría, dice que vinieron de adentro del cuerpo. O sea, estamos hablando del concepto parasitario, tan negado por los ufólogos y la gente de la ciencia, que dicen reptil y se regarran las vestiduras. O sea, que este paper científico están hablando de reptiles. Es un paper científico que habla de reptiles que ven. Y hay gente que cuando dicen reptil se martilla en la cabeza. ¿Se entiende? Entonces, por eso es interesante que dice, muchas entidades venían de la persona sentía que estaban adentro. Eso es una parasitación. No lo decís ni vos ni yo, lo dice el paper científico. Sí. Por eso para mí es fascinante este paper, porque estamos hasta algo serio, porque a veces siempre se cataloga el tema de las conspiranoicas, de los delirios místicos, y que no es serio uno, no es catedrático. Esto es un paper científico de la Facultad de Neurociencia de Estados Unidos,
no lo decimos nosotros. Sí, es muy. No, te digo, ya para el hecho de que aparezca en el Chemical Abstracts como una posibilidad, o sea, es un trabajo en el cual, fíjate en la última parte, donde enumeran todo el trabajo y toda la bibliografía que ellos tomaron, ¿sí? Para poder llegar a esto, si te pones a ver, son 2 hojas prácticamente de bibliografía después de la conclusión. Te da la pauta de que es gente que ha estudiado muchísimo de diversas áreas, de una manera multidisciplinaria, porque estamos hablando de neurociencia, estamos hablando de químicos, estamos hablando de psiquiatras, ¿sí? Que han intervenido, y uno habla de una encuesta, ¿sí? Pero han trabajado sobre 10.000 personas, de las cuales se han quedado con 2.600, ¿sí? Y sobre esas 2.600 trabajaron con todos estos porcentajes que estamos hablando nosotros, y que luego de haber tenido ese consumo, esas entidades que ellos vieron persisten. O sea, no es que es algo que apareció y después desapareció, no. Persisten. Sigue de alguna manera esa conexión. Evidentemente, queda, y estamos hablando no como iniciamos la conversación, no de un DMT producido por nosotros mismos, que evidentemente, ¿sí? La percepción es muchísimo más fuerte y muchísimo más prolongada cuando uno puede generar continuamente DMT en su cerebro. Exactamente. Bueno, vos que hablaste de psiquiatras, vos fíjate que el paper científico da datos al final de lo que vos mismo decís, de toda la bibliografía que ellos hicieron. Vos fíjate qué coincidencia y qué asombro, que acá hablan, consultaron los libros de John Mack. O sea, John Mack, acá dice, bueno, John Mack, Adopción Human, Encuentros con Aliens, 2 tipos de libros. El otro libro que dice John Mack 2000, de Alien Adaption, Fenómeno, bueno, no sé el inglés, pero vos fíjate que John Mack, un psiquiatra experto, un psiquiatra de la Universidad de Harvard, ni nada más ni nada menos, de psiquiatría infantil, o sea, un súper experto en lo que es la salud mental. Un psiquiatra de la salud mental prácticamente avala y dice que el tema de las adopciones, según los relatos, él cree que es verdad, que no hay esquizofrenia, que no hay locura. Lo está diciendo un hombre de la ciencia. Justamente este paper científico consultó a John Mack. Aunque no es o sea, John Mack no es siempre hablo, esto me acuerdo de Luciano, cuando dice, no es un mano santa, un pai, es un psiquiatra de la Universidad de Harvard, Gustavo. Entonces, yo creo que estas evidencias dan la pauta de que la adopción existe. El fenómeno se tiene que asociar con la adopción. Y el fenómeno ovni se tiene que asociar el ovni con el fenómeno, porque existe. ¿Por qué existe? Porque hay un paper científico que lo avala. Y esto, la verdad que a mí me asombra mucho que esto esté en lo que es la comunidad científica. No, no solamente es asombroso y bueno, da de plano qué es esto, sino que estaría bueno poder de alguna manera hacer una entrevista de cómo arrancó este trabajo, porque yo me imagino que ellos deben haber arrancado viendo de alguna manera DMT, cómo actúa sobre gente normal, porque es lo que fueron haciendo, depuraron, para tratar de encontrar la mayor normalidad dentro de gente de una sociedad. O sea, exacto, buscar diversidad y buscar normalidad dentro de los parámetros que tenemos en nuestra sociedad. Y al encontrarse con estas percepciones de esta gente, dijeron, che, ¿qué es esto? Que todos están viendo este tipo de cosas, todos coinciden que vamos a empezar a buscar, y se han topado de alguna manera con trabajos
que tienen que ver con la abducción. Exactamente. Entonces, volvemos al principio. ¿Psicoactivo alucinógeno o una realidad más real que la realidad, Gustavo? Yo me quedo con la segunda parte. Es una percepción ampliada de una multirrealidad, digo yo, y muchas veces lo hemos hablado, que es realmente donde estamos nosotros, viviendo una multirrealidad. Exactamente. Así que, bueno, Gustavo, muchísimas gracias por tu información. Me siento en honor y en humildad de reportear a un grupo de Buena Onda Visión y el Clan Valverdi. Sí. Muchas gracias por todo. No, por favor, Pablo. Y nos vemos en la próxima. Hay que seguir buscando. En muchas ocasiones la entidad se sorprende de la aparición de quien tomó o fue inoculado con DMT. Y hay como una línea que ahí se podría... Quiero aclarar, porque a veces hay confusión. Yo no tengo idea, porque no soy hipnoterapeuta, pero al haber escuchado y al haber visto a hipnoterapeutas, ¿sí? Como por ejemplo el que realmente era psiquiatra italiano, que Corrado Malanga trabajó con él, hablaba que en las hipnosis las entidades se sorprendían de la aparición consciente del ser humano o del humano en esa hipnoterapia. Ahí, Pablo, quizá tengas más herramientas vos, que has estudiado tanto a Corrado Malanga y al psiquiatra que realmente trabajaba en Italia, que no recuerdo el nombre en este momento, siempre lo nombras vos. Sí, el psiquiatra psicoterapeuta de Italia es Mauro Moretti, que fue las primeras hipnosis que realizó. O sea, la hipnosis la realizó un psiquiatra, vamos a ponernos en contexto, un psiquiatra habilitado para hacer hipnosis. Realizó sus primeras hipnosis dentro de lo que sería la casuística normal de los psiquiatras que no tienen en sus estudios bibliográficos la presencia alienígena. Y una vez que técnicamente los ponía en hipnosis, Malanga, estando al lado, le hacía las preguntas casuísticas. Porque cuando un hipnoterapeuta hace la hipnosis y no cree en estas cosas, no le puede preguntar nada porque no cree. Entonces está haciendo una hipnosis como tipo en blanco. Entonces Malanga lo que hacía, a través de la hipnosis, lo hipnotizaba el psiquiatra Moretti y él hacía las hipnosis. Pero también no nos olvidemos que John Mack, psiquiatra de Harvard, también hacía las hipnosis y pudo sacar la extracción de la información de sus libros y la comparativa con la toma de DMT en este periodo científico y el otro. Yo les voy a leer acá en una primera relato de experiencias de DMT que habla dos situaciones. Una, de la extracción del espíritu, es lo que tanto habla Malanga y lo que tanto los ufólogos rechazan enérgicamente en la teoría de Malanga con respecto a la extracción de energía que tenemos dentro. Acá está representado en la toma de DMT. Y a la vez también la presencia de reptiles, que más de uno se rasga las vestiduras cuando dicen la palabra reptil, se quieren morir. Y está representado en un paper científico de Rick Strassman. Ahora se los leo. Primero, este es Aaron, que es un colaborador de Strassman. Dice así. Perdón si no leo muy bien, pero bueno, voy a tratar de hacer lo posible. Primero recibí una serie de imágenes parecidas a mandalas o flores, luego algo en forma de insecto, que se me posó directamente en la cara y me mantuvo allí mientras la droga me estaba haciendo entrar por las venas. El insecto succionó mi espíritu. Parece que estuviera leyendo Malanga, pero no es así. Por la cabeza y me llevó a un espacio sideral. De esto no cabía duda, pues se veía el cielo negro
con millones de estrellas. Estaba en la sala de espera, muy grande, algo parecido, era muy larga. Me sentí observado por esa cosa insecto y otros seres similares, pero luego perdieron interés. Me llevaron al espacio y me miraban. Diría que esta experiencia tiene como telón de fondo un aspecto siniestro, otra vez corrado a malanga, por lo siniestro, relacionado con insectoides extraterrestres. No lo decimos nosotros, lo dice el paper, que no son tan absolutamente agradables. Pero no me dicen, vamos por ti, desgraciado. Más bien es una posesión. Una posesión. Durante la experiencia hay una sensación de la presencia de un ser objeto en forma de control. Es como que si uno se tuviera que defenderse de ellos, sean quienes sean, pero definitivamente están ahí. Tengo la conciencia de ellos y ellos de mí. Parece que tuvieron un plan, como cuando uno entra en un barrio desconocido, donde no sabe cómo actúa la gente. De una sensación muy particular estar en la presencia de este ser o seres reptilianos. La palabra reptiliano me suena tan cómico leerlo en un paper científico que toda la estructura malanga se refleja en una de las experiencias de toma de DMT. Bueno, muy interesante lo que acabas de decir con respecto al tema de las posesiones de estas entidades. O sea, fíjate que vuelve a coincidir otro tema, pues estamos hablando de otro tipo de interferencia, que muchas veces también hemos hablado desde otros aspectos y técnicas a realizar, donde justamente se ve la capacidad de estas entidades interdimensionales a interferir físicamente a las personas y dominar sus pensamientos, mente, acciones, manipular. Y así, como muchas veces lo abordamos cuando generamos, digamos, todos estos conceptos de psicoufología, el concepto generalizado y después bajarlo a nivel de detalle de cómo interactúan estas entidades y sabiendo eso después también cómo uno, de alguna manera, posicionarse de una manera más fuerte psíquicamente y saber qué cosas no hacer para ser víctima fácil de estas entidades, ¿no? Exacto, exacto. Sí, tal cual. Bueno, también una de las experiencias de este estudio del psiquiatra, habla mucho, casi la mayoría de las experiencias, un zumbido o una vibración antes de saltar a este plano, que también es muy parecido cuando hacen las abducciones, o las personas que tienen vibraciones en los oídos, los zumbidos, el famoso zumbido. Acá le voy a contar otra experiencia de Strassman, de sus colaboradores. Dice así: nada lo puede preparar uno para esto. Se produce un sonido, un zumbido, empieza y luego ya aumentando más y más en volumen y en rapidez. Yo estaba empezando a sentir los efectos y de pronto ¡zas! Una estación espacial. Una estación espacial. A la derecha, debajo de mí, había por lo menos dos presencias, una de cada lado, que me guiaban hacia las plataformas. También era consciente de la existencia de muchas entidades dentro de la estación espacial. Eran autómatas, criaturas androides, que parecían un híbrido. ¿Perdón? Altos viajes se pegan estos muchachos. Estas autómatas, criaturas androides que parecían un híbrido entre maniquíes y soldados del Imperio de la Guerra de las Galaxias, con salvedad de que no eran robots, sino seres vivos. Parecían tener dibujos como tableros de damas en partes de su cuerpo, y sobre todo en los brazos. Realizaban alguna labor tecnológica de rutina y no me prestaban ninguna atención. En medio de aquella abrumadora confusión, abrí los ojos. Por eso yo creo que los científicos quedaron anodadados en semejante experiencia. Inclusive algunos de los colaboradores eran tan abrumadora la experiencia que decían, no, pero esto es alucinación, esto es alucinógeno, no es una cosa real. Porque impresiona, porque si uno lo lee desde nuestro plano de estudio, vaya y pase, pero esto es un estudio científico. Pablo, pero además, lo que es innegable, que toda esta casuística que les salta en esta experiencia es coherente con
un mismo tipo de seres, un mismo tipo de acciones. O sea, hay un marco que podemos establecer luego de todas estas experiencias donde no es que le aparecen elefantes rosas, ¿no es cierto? O cebras verdes. Le aparece un mismo tipo de experiencia a gente que no es conocida, no son amigos, no son de un grupo étnico igual. O sea, dentro de toda la variedad humana, la casuística después salta con el mismo tipo de efecto. Es decir, hay una conexión a mundos similares.